Adelante. Ya, doctor, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con los colegas también. El día de hoy voy a exponer el tema de articulación externo-clavicular. El índice para la presentación va a ser conocer algunos objetivos, una introducción breve, conocer la anatomía regional, las patologías más frecuentes, que les he dividido en 4 puntos: las infecciosas, degenerativas, inflamatoria y la traumática. Como objetivos es conocer la anatomía topográfica y radiológica de la región externo-clavicular y abordar la patología más frecuente de esta región mediante los diferentes exámenes de imágenes que tenemos a disposición: la radiografía, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética y, en el caso de las inflamatorias, inclusive la medicina nuclear, que puede ayudar a hacer el diagnóstico. Como introducción, la anatomía normal de las articulaciones externoclaviculares varía debido a muchos factores de desarrollo. Eso va a cambiar de acuerdo a la edad, inclusive también al sexo, al uso que se le dé, el trabajo que pueda desarrollar la persona. Son las únicas articulaciones sinoviales entre la extremidad superior y el esqueleto axial que acompañan al movimiento de los brazos y se mueven levemente durante la respiración, lo que contribuye a la tensión continua. Para hablar de la anatomía, presento estos dos esquemas. Básicamente ya sabemos que está compuesto por el extremo medial de la clavícula y a nivel también de la porción superior del manubrio esternal, superior lateral del manubrio esternal. En este gráfico inferior se logra ver los ligamentos más importantes. Bueno, el más importante, el esternoclavicular, ¿no? Como su nombre lo indica, va desde el esternón hasta la clavícula esternoclavicular anterior. Hay otro ligamento esternoclavicular posterior que no se logra ver en este corte. Y entre los dos, en el gráfico de arriba, haciendo un corte sagital anatómico, se observa esta banda, la que está con el número 1. Esta banda va a recibir el nombre de disco interarticular, que va a tener conexión directa con la porción superior e inferior del borde articular de la clavícula. Más adelante tengo un gráfico que explica mejor eso. Y adicionalmente a estas dos estructuras, al disco interarticular y a los ligamentos externoclaviculares anteriores y posteriores, hay otros mecanismos, otros ligamentos que también ayudan en el refuerzo. Uno de estos ese es el número 4, que es el que comunica ambas clavículas, ¿no? Que recibe el nombre de ligamento interclavicular, tal como se ve acá en los dos gráficos. Y el otro que también ayuda a la estabilidad del mismo es el ligamento costoclavicular. Justo inmediatamente debajo de esta articulación se articula también el esternón con la primera clavícula, ¿no? De ahí sale un ligamento que une los dos, la primera costilla, el primer arco costal con la clavícula, y recibe ese nombre, ¿no? Ligamento costoclavicular. Algo patológico que puede aparecer acá es que se calcifiquen en los trastornos reumatológicos y ante lesiones básicamente necróticas, tener en cuenta que la articulación está dada por la arteria torácica interna, ¿no? Y alguna lesión en esta arteria o alguna de sus ramas que pasen por esta zona pueden ser la causa de una osteonecrosis a dicho nivel. Básicamente eso con la anatomía regional de la articulación. Este corte que muestro es un corte histológico, pero deja ver o mostrar de mejor manera cómo es la anatomía en esta región. Lo que está en D, esta banda fibrosa, que tiende a tener una convexidad hacia la derecha, concavidad hacia la izquierda, es el disco interarticular. Y vemos que no está directamente conectado con la parte medial, que es el manubrio del esternón, sino más bien con la parte clavicular, con las fibras del ligamento esternoclavicular, pero la porción clavicular, tanto hacia la parte anterior como hacia la parte posterior. Esto es lo más importante, tener en cuenta el disco intervertebral. Va unido hacia la parte clavicular
más no hacia la parte external. Abordar la patología mediante los diferentes métodos de imágenes. Ya he mencionado antes que se pueden utilizar los rayos X, la tomografía, ultrasonido y la resonancia. En el caso de la radiografía, se pueden ver, sí, siempre y cuando esté bien tomada. Una radiografía esté centrada porque ligeras variaciones pueden hacer una interposición de radiolucidez y se pueden pasar por alto también algunas lesiones, incluso que esté bien alineada porque sobre elevaciones de una clavícula por encima de la otra nos van a hacer pensar en una patología. Sin embargo, si es que no está correctamente alineado, hay hay un desnivel, pero es postural. Se puede errar en ese diagnóstico y se puede pasar por alto. En este caso está bien tomada, está bien centrada, colimada, está correctamente alineada, entonces sí se puede ver, ¿no? Exactamente la articulación esternoclavicular, que es la punta de la flecha blanca. Une básicamente el manubrio external con la clavícula. Y claramente se pueden ver las dos clavículas. Obviamente hay cierto margen de error que es amplio debido a las estructuras superpuestas y también va a depender bastante de la calidad de imagen que nos pueden hacer ocupar o pacificar esta zona y nos pueden llevar a un error diagnóstico. Es utilidad sí, pero su utilidad es limitada. La herramienta diagnóstica que más nos va a servir específicamente para lesiones óseas de esta área es la tomografía. Tenemos la ventaja de que se pueden realizar reconstrucciones. En este caso, los coronales, que son los que nos dan un detalle óseo más específico, ¿no? Otra cosa que me equivocaba a mencionar es que no son congruentes entre sí. Solamente una pequeña porción del extremo clavicular encaja correctamente con el extremo del manubrio external. El resto de la articulación es tan variante y más que todo está posicionado por las estructuras ligamentarias que ya había mencionado antes, incluyendo también el disco intervertebral. La ventaja de este método de imagen de la tomografía es que gracias a sus reconstrucciones nos permiten descartar diagnósticos erróneos que de repente en un corte solamente nos pueden hacer pensar en algo. Por ejemplo, esta imagen de abajo vemos a nivel de manubrio external de la articulación una lesión lítica de bordes esclerosos de aspecto benigno que fácilmente nos pueden hacer pensar en quiste subcondral. Más adelante voy a mencionar que los quistes subcondrales están asociados a cambios degenerativos. Entonces, se podría tratar de una eh, osteoartritis inicial, osteoartritis leves. Sin embargo, en los cortes adquiridos en axial, podemos ver esta indentación, que lo que pensábamos que era un quiste subcondral finalmente era una variante anatómica simplemente, entonces es una articulación normal. Es la ventaja de la tomografía que nos da múltiples cortes y nos permite evaluar completamente las estructuras óseas de esta zona. Los otros dos métodos de imagen que también sirven es la ecografía y la resonancia magnética. Con respecto a la ecografía, su utilidad es limitada, sin embargo, se prefiere o se usa con mayor frecuencia cuando está contraindicada, están contraindicados los otros métodos diagnósticos, sobre todo en niños, ¿no? Se prefiere obviar la tomografía por la alta cantidad de radiación que se posee, entonces la ecografía es una herramienta diagnóstica con un alto valor en ellos. ¿Se puede ver la anatomía? Sí, también, pero es limitada. Se pueden observar los cambios superficiales, ¿no? Los que están más próximos al transductor, ¿no? Y se pierde fiabilidad hacia los extremos distales de esto. Pero sí se pueden ver los bordes articulares, el borde articular del esternón, el borde articular de la clavícula y las estructuras ligamentarias que unen ambos. También nos permite valorar la presencia de repente de derrames, la presencia de sinovitis, de hematomas en casos de trauma, de algunas microfracturas, nos permiten medir también la distancia entre la clavícula y el esternón para sospechar de alguna patología, si está ampliada o está disminuida. Entonces, también es un buen método diagnóstico.
Y finalmente la resonancia magnética, que se prefiere dejar de lado y tiene unas indicaciones específicas que las menciono en el siguiente slide. Este es un protocolo que encontré en la página MRI online. Es el que usan. No encontré un protocolo de un hospital en específico. Pero la anatomía básicamente va a ser la misma. La ventaja es que con las diferentes ponderaciones que se obtienen en la resonancia magnética nos permiten tener información adicional, sobre todo a nivel de las partes blandas. ¿Y en qué casos está indicado? Predominantemente en las enfermedades inflamatorias reumáticas, los trastornos osteoarticulares, las artritis reumatoides, otras seronegativas, síndromes inflamatorios, una enfermedad que recibe las iniciales de SAFO, sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis, osteitis. ¿No? Básicamente las enfermedades inflamatorias reumáticas y que se sospeche que tengan algún compromiso a nivel de esa articulación. ¿En qué otros casos también está indicado? En el caso que haya una sospecha de neoplasia maligna en ese nivel. Es raro, pero tenerlo presente. Las lesiones de tejidos blandos, sobre todo ante la presencia de un trauma directo o indirecto en la pared torácica o si es directamente en la misma articulación. El pinzamiento de estructuras mediastínicas en caso de las luxaciones. Se puede ver por tomografía, sí, pero también es un método de diagnóstico que entra de uso, sobre todo cuando las luxaciones son posteriores. Y evaluar los cambios posoperatorios. Aquí sí tienen una utilidad de primera línea, ¿no? Porque nos permiten ver alteraciones que de repente otros métodos diagnósticos no pueden llegar. Entonces, comenzando con la patología de esta articulación, el primer apartado es la patología infecciosa. Las infecciones de por sí, de nuevo o primarias en esta área, en esta articulación esternoclavicular, van a ser raras. Ocurren mayormente cuando hay algunos factores de riesgo. El más relacionado a la patología infecciosa en esta área es el uso de drogas endovenosas, ¿no? Sobre todo a nivel de la flexura del codo y que suben por contigüidad, llegan por la subclavia y por ahí suelen dejar focos bacterianos, piógenos que producen infecciones. Otras vienen a ser pacientes con artropatías seronegativas, artritis reumatoide, con tratamiento a larga data, ¿no? Con esteroides, y que en algunas ocasiones las mismas complicaciones de la artritis reumatoide pueden ser que se infecten. Y otros factores de riesgos en personas con inmunodeficiencia, ¿no? Pacientes con VIH, diabéticos crónicos, los pacientes que reciben quimioterapia y el alcoholismo. Dentro de la patología infecciosa, la más frecuente es la piógena, la artritis piógena de esta articulación. ¿En quién se sospecha? Básicamente en consumidores de heroína, de repente eso no hay mucho en nuestro medio. Pero también, como ya había mencionado antes, es frecuente sospecharlo en pacientes con artritis reumatoide, artritis reactiva, lupus, y de no diagnosticarse viene el problema porque suelen complicarse por contigüidad y pasar hacia el mediastino, provocar casos de mediastinitis, ¿no? Cuando la infección es localizada se puede tratar de manera local, médicamente. Sin embargo, cuando ya da complicaciones, el tratamiento es quirúrgico. Por eso que es la importancia de poder diagnosticar correctamente la infección piógena en esta zona. Entonces, abajo muestro dos radiografías. Es de un mismo paciente. Es una radiografía control en la figura en A, la de la izquierda, de un paciente normal, un paciente sano, donde ya el gráfico logra delimitar el borde clavicular, ¿no? El borde clavicular medial que da la articulación. Y la figura en B viene a ser el mismo paciente ya de 53 años que esta vez acude por un dolor a nivel de la parte inferior derecha del cuello, donde se palpa un bulto, ¿no? Pero no tiene signos de fiebre u otros signos inflamatorios, ¿no? Solamente el dolor punzante y el bulto. Y en la radiografía
Desgraciadamente no se logra ver bien en la escala normal de grises, pero se delimita también los bordes que a comparación de la radiografía de control no están presentes, ¿no? Hay una erosión, hay una destrucción o hay una porción medial de la porción clavicular que no se logra ver. Entonces este paciente pasó a una tomografía, donde se observa lo siguiente. La primera tomografía de la izquierda es en ventana mediastinal y la de la derecha es el mismo corte en una ventana ósea. Entonces, lo que delimito con verde va a ser la acumulación de líquido alrededor de la clavícula, ¿no? De la parte medial de la clavícula. Todo este aumento de densidad viene a ser líquido infectado, es el líquido con densidad alta. Densidad de partes blandas, lo menciona la literatura, que no se observa así, ¿no? En otros tipos de derrames, de repente, el líquido va a tener una densidad más baja, una densidad más líquida. O también en las mismas artritis sépticas. Asociado a esto, se observan sobre todo a nivel de la ventana ósea como hay erosión de los bordes del extremo medial de la clavícula en comparación al lado izquierdo, ¿no? Hay una preservación de las partes blandas y se logran delimitar perfectamente los bordes de la clavícula, bordes mediales de la clavícula interna, ¿no? Entonces, esto era una artritis séptica identificada tomográficamente. Otro paciente en el cual también posee el diagnóstico de artritis séptica, en este caso se abordó por el método de resonancia magnética. La imagen de la izquierda es un T1 coronal, un T1 axial, con supresión grasa, precontraste, y a la derecha ya se le ha administrado contraste. Y lo que se limita es la clavícula acá, en los bordes punteados de naranja, y lo que delimito con este color celeste viene a ser un derrame articular con realce periférico. Si quito los gráficos, vemos como el extremo medial de la clavícula tiene un aumento de señal, que también ha realzado el contraste. Y este derrame articular periférico adyacente al área de la lesión también tiene un ligero realce, tiene un marcado realce en realidad a la administración de contraste. Otro paciente, en este caso, son 3 pacientes diferentes, en los cuales la patología infecciosa ha comprometido la articulación esternoclavicular. En la primera, la imagen con bordes rojos, se observan colecciones hipodensas con pared definida a nivel del tejido celular subcutáneo en la parte anterior y planos musculares. Se trató de abscesos y si observamos la flecha negra, vemos ya una lesión hipodensa dentro del componente óseo del esternón. Entonces ya había una complicación ósea. Y lo que más llamó la atención es este tejido denso que está en el mediastino anterior, ¿no? A nivel retroesternal. Entonces, eso ya lo consideraron como una reacción inflamatoria mediastinal, un principio de mediastinitis. Este era un paciente con el uso de drogas endovenosas. El paciente de la derecha fue un paciente posoperado, que también es frecuente en las personas que sufren algún tipo de operación en el tórax, pulmón, corazón. Vemos cómo hay una solución de continuidad, falta de tejidos blandos a nivel anterior. Se ve también el trazo, ¿no? El trazo hipodenso a nivel medial del esternón compatible con la esternotomía. Y lo que pasó es que también se infectó. Se infectó y vemos igualmente que en la imagen de la izquierda también hay un aumento de la densidad a nivel retroesternal. Entonces también se trató de un paciente con mediastinitis. En este caso, postesternotomía. A veces se presentan como en pacientes con factores de riesgo, pero en el caso de este paciente, la imagen inferior rodeada de amarillo, fue un paciente sin aparentes factores de riesgo, donde también se observó un aumento de la densidad de los tejidos blandos, en este caso a nivel de la región o de la articulación esternoclavicular izquierda, ¿no? Se logran ver ligeras áreas hipodensas, pero lo que más llama la atención
son la presencia de burbujas de aire en este nivel, ¿no? Compatibles con una artritis séptica en esta articulación. No había algún factor de riesgo conocido, pero también se pueden dar de manera esporádica, sin embargo, es más raro, ¿no? Pero tenerlo en cuenta. Y la apariencia es esta que pueden tener, con o sin burbujas de aire, y las colecciones y el aumento de densidad regional a ese nivel. Otro tipo de infección es la artritis tuberculosa en esta articulación. A diferencia de la artritis séptica, tiene algunas características, ¿no? Puede haber erosión, destrucción ósea de los bordes articulares, pero no suele formar tantos abscesos, no suele formar tantos abscesos como ya había mencionado en la artritis séptica. Se va a dar en pacientes inmunodeprimidos, pacientes que están en hemodiálisis, personas en áreas endémicas de TBC, ¿no? En este caso sí sería nuestro medio, somos un país endémico de TBC. Los hallazgos radiológicos se van a tratar, a veces se pueden presentar abscesos, van a haber desplazamiento de estructuras, pero lo más notable va a ser la destrucción ósea, ¿no? Vemos aquí en estos cortes de tomografía, reformateo coronal en ventana ósea, cómo hay destrucción. Destrucción de los bordes óseos a nivel de la articulación externo-clavicular. También está comprometiendo parte de la costo external, pero predominantemente, sobre todo en la imagen en D, externo-clavicular, ¿no? Cómo hay destrucción de estos bordes óseos. El abordaje también se puede dar por la resonancia magnética, como por aquí mencioné. A veces esta inflamación que puede dar la artritis tuberculosa puede simular inclusive una neoplasia, y es lo que se ve acá dentro de la articulación externo-clavicular. Es lo que se ve acá en esta imagen de resonancia. Esta es una imagen ponderada en T1, donde se observa una caída de la señal. Se observa una caída de la señal. Y abajo hay imágenes en STIR, coronales en STIR, y coronal en T1 con la administración de contraste. Lo que nos señala el STIR es un área de aumento de señal, ¿no? Justo por debajo del borde articular, entonces es contigua la articulación, justo en el área de la articulación externo clavicular. Y la administración de contrastes, T1 con contraste, la administración de contraste, esta misma área con aumento de señal también tiene captación de contraste, ¿no? Se mencionó que este tipo de patrón es compatible con una ruptura del disco interarticular. Dentro de la patología degenerativa, básicamente, o lo que vamos a ver con más frecuencia va a ser esto, ¿no? La osteoartritis externo-clavicular. Es un trastorno frecuente, identificado, tiene factores de riesgo como la propia edad, ¿no? Mayores de 60 años es muy frecuente encontrarlo, pero también el trauma repetido, sobre todo en una articulación, en una de las dos, va a estar muy relacionado con el trabajo que realice la persona. Infecciones previas también son predisponentes a una degeneración más rápida. Y los deportes, sobre todo los deportes de raqueta, porque son estos los que más usan esta articulación, ¿no? Al momento de realizar el movimiento. El abordaje diagnóstico por imágenes, se pueden utilizar también la radiografía, la tomografía, la resonancia y el ultrasonido. Los cambios típicos que se ven en la radiografía y la ecografía son el estrechamiento de la pared, de los espacios, ¿no? La esclerosis subcondral, los quistes subcondrales y la formación de osteofitos. En las resonancias magnéticas, las áreas de esclerosis se van a ver con baja señal, tanto en T1 y en T2. Los quistes subcondrales, por tener componente líquido, se van a ver con alta señal en T2, consecuentemente con baja señal en T1. Y el derrame articular va a tener alta señal tanto en T2, los líquidos hiperintensos, como en STIR.
El ultrasonido también se puede utilizar cuando están contraindicados algunos de los otros estudios previos, y también se pueden identificar los cambios degenerativos, ¿no? Se puede observar lo mismo, se puede medir el estrechamiento del espacio, la esclerosis no tanto, pero sí nos va a servir de repente para áreas inflamatorias sinoviales, ¿no? Sinovitis, derrames, o inflamación o engrosamiento propio de la sinovia. Como muestro acá, son cambios degenerativos o osteoartrosis de la articulación externo-clavicular utilizando el método de ultrasonido. Entonces, en la primera imagen del margen superior izquierdo, vamos a lograr identificar estas puntas que están en los bordes. El hueso de acá de la izquierda es la clavícula, el esternón, y estas puntitas que tienen unos bordes romos vienen a ser los osteofitos, compatibles con cambios osteoartrósicos. En la imagen de abajo, lo que vamos a ver es este engrosamiento sinovial que también es compatible con cambios osteoartrósicos, ligero osteofito que de repente también se puede ver. Acá, aparte de un engrosamiento sinovial, en la imagen superior derecha también vamos a ver un área hipocogénica, ¿no? Compatible con un derrame sinovial. Toda esta área hipocogénica que señala con el puntero y que la trato de dibujar. Es un líquido. Y finalmente, al aplicar el Doppler en estas áreas, con sospechas de osteoartritis, también se logra observar aumento de señal, ¿no? Aumento de señal, hiperemia, que también puede ser compatible con una osteoartritis de esta área, de la articulación externo-clavicular. Por la tomografía computarizada, con sus diferentes reconstrucciones, también se pueden abordar. Y los hallazgos prácticamente van a ser los mismos. Vemos en estos cortes tomográficos la irregularidad de los bordes, la esclerosis subcondral, sobre todo en esta figura de abajo, la esclerosis subcondral de ambos bordes, el borde external, el borde external y clavicular, la estrechez del espacio que hay, ¿no? Sobre todo acá no se puede ver de manera comparativa a nivel de la articulación externoclavicular derecha con la izquierda. El espacio está aparentemente normal, aquí está más estrecho. La esclerosis subcondral es marcada en el lado derecho, casi no hay esclerosis en el lado izquierdo. Y aquí hay un pequeño quiste, ¿no? Un quiste subcondral que se ve hipodenso en esta tomografía, y acá no se observa ausencia de quiste subcondral. En menor medida en el gráfico B de la derecha, y aquí en este corte del mismo modo, ¿no? La esclerosis subcondral en ambos huesos es predominante a nivel external, clavicular digo. A veces nos puede servir también la ventana de pulmón para observar dentro de los propios cambios degenerativos la presencia de aire, como es en este caso, ¿no? De repente no nos sirve tanto para ver las estructuras óseas, sin embargo se ve, ¿no? Hay un pinzamiento, hay disminución del espacio externo clavicular a comparación del otro lado, hay áreas hiperdensas, ¿no? Compatibles con esclerosis. De repente los quistes subcontrales no se pueden evaluar, pero nos sirven para ver estos burbujas de aire, ¿no? Compatibles también con cambios degenerativos. Eso en una ventana parenquimal. Y en la ventana ósea de otro paciente también se observan, como había mencionado antes, no son congruentes. El extremo medial de la clavícula no es congruente con el extremo articular del manubrio esternal. Solamente están unidos en una pequeña porción y el resto de la fijación está dado por los ligamentos. Se observa también la esclerosis a nivel clavicular, la presencia de un pequeño quiste subcondral, no compatible con osteoartritis. El abordaje por resonancia magnética también se puede dar. En este caso son imágenes en cortes coronal de resonancia. La imagen de la izquierda es un T1 y la imagen de la derecha es un STIR. Igual nos sirve evaluar de manera comparativa. A simple vista vemos cómo hay una disminución del espacio articular en el lado derecho en comparación con el lado izquierdo. Hay áreas de baja señal, ¿no? Compatibles con esclerosis. Y en las secuencias en STIR vemos estos focos hiperintensos, ¿no? Hiperintensos que son compatibles, ahí lo trato de dibujar con celeste,
con algunos quistes subcondrales también en relación a un proceso degenerativo, ¿no? Una osteoartritis a este nivel. Otra patología también degenerativa que menciona en la bibliografía que revisé es la osteitis condensante. Básicamente va a simular, si es que no sabemos identificar esa enfermedad, es la esclerosis de la cara inferomedial de la clavícula, ¿no? Al ver esclerosis, lo primero que uno podría pensar es cambios simplemente degenerativos, pero lo particular de esta enfermedad es que solamente afecta esta área, ¿no? Afecta esta área, la esclerosis de la cara inferomedial de la clavícula, y el borde external va a estar respetado. Del mismo modo, no se va a ver muchos cambios a nivel de la articulación. Es una condición rara y benigna de etiología aún desconocida, pero se han postulado traumas locales u osteonecrosis. Se ve más comúnmente en mujeres de edad fértil, medio, tardía, puede ser un proceso degenerativo, pero la articulación de por sí, como ya había mencionado, la articulación esternoclavicular y el manubrio están normales. Los métodos de imágenes para abordarlos pueden ser la radiografía, la tomografía, la resonancia. Ambos métodos, en la radiografía como tomografía, nos van a mostrar áreas de esclerosis que están limitados al margen medial, inferomedial de la clavícula. Igualmente se va a ver lo mismo en tomografía. En la resonancia magnética, las áreas de baja señal ponderadas en T1, que son las áreas de esclerosis, y ponderadas en T2, a veces pueden ser de baja señal, a veces una señal intermedia. Entonces, ¿cómo reconocer una osteitis condensante? Primero, en este caso, bueno, la radiografía no sirve de mucho por la interposición de partes blandas o por la técnica. Entonces, en particular, se suele usar más la tomografía para identificar esta lesión. Por ejemplo, en un corte superior, estamos en una ventana ósea, tomografía axial, vemos cómo el extremo medial de la clavícula izquierda tiene una marcada hiperdensidad, ¿no? A comparación del extremo medial de la clavícula derecha. Hasta ahí podemos pensar que hay un proceso osteoartrítico a este nivel. Sin embargo, al bajar más, vemos que los bordes externales no están comprometidos, no hay áreas de esclerosis francas, de repente una pequeña alteración a nivel superior, pero en el borde articular external casi no hay cambios y el espacio articular es el mismo, inclusive se ve un poco más amplio que en el lado no afectado, ¿no? Y vemos que nuevamente la hiperdensidad se limita solamente a la porción ósea medial de la clavícula. Entonces es así como se identifica esta enfermedad. El abordaje también se puede dar por resonancia magnética, ¿no? Como un complemento. De repente no es el examen de elección. Por ejemplo, acá vemos en la imagen de tomografía en el borde superior izquierdo de la pantalla, del mismo modo, comparando las densidades de ambas clavículas, se ve una marcada hiperdensidad, ¿no? De la clavícula izquierda, del extremo medial de la clavícula izquierda. Los cortes en tomografías dados en T1, en axial y en coronal, nos dejan o nos muestran nuevamente la caída de señal. En T1, las caídas de señales a nivel óseo están en relación con áreas de esclerosis. Sobre todo en el corte coronal se observa lo que decía la literatura, ¿no? Áreas de esclerosis a nivel inferomedial. Vemos cómo esta caída de señal, esta área hipointensa, es precisamente en esa área, en el área inferomedial, y la porción articular y external están respetadas, no hay mayor alteración. Nuevamente el abordaje, imágenes de abordaje por resonancia magnética. En cortes coronales, la imagen en A es un T1, la otra imagen es en STIR, donde se observa también del mismo modo
áreas de baja señal a nivel de la clavícula, en este caso derecha, ¿no? A comparación de la izquierda, vemos la clavícula derecha, que nuevamente se puede identificar de manera clara, ¿no? En el borde inferomedial de la clavícula. Acá también otro paciente con osteitis condensante, imágenes de resonancia magnética en T1, la imagen en A, coronal T1, esta es una T2, sí, porque el líquido está hiperintenso, T2 con supresión grasa. Y la del C es un T1 post contraste. En T1 normal sin contraste vemos como hay una caída de la señal, ¿no? También en el borde inferomedial de la clavícula y preservación, no hay mayor alteración a nivel articular y o external. En la imagen de T2, además de esto, vemos un aumento de señal a nivel inferior, compatible con un derrame articular en ese nivel. Y a la administración de contraste hay una captación de contraste también en este nivel. Estos hallazgos serán compatibles también con una osteitis condensante. La patología inflamatoria de repente es la más rara, pero a su vez es la más extensa de toda esta articulación. Son muchas enfermedades, por no decir casi todas las seronegativas, pueden afectar de alguna u otra manera la articulación externoclavicular. No va a ser el lugar diana, pero sí secundariamente pueden afectar esta articulación. Por orden de frecuencia, la espondilitis anquilosante, ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica que no tiene tanta predilección por esta articulación. Las áreas de elección de esta enfermedad son las espinas, la columna vertebral y la articulación sacroiliaca. Se puede dar la afectación externo costoclavicular, sí, pero en pacientes con una enfermedad de larga data ya diagnosticada, pacientes que ya tienen una afectación sacroiliac o vertebral y secundariamente ya se comienzan a observar los cambios degenerativos, pero a nivel externo-costo-external. Externo-costoclavicular. ¿Cómo se van a identificar los cambios? Pueden ser cambios tempranos o cambios tardíos. Los cambios tempranos se pueden confundir con una osteoartritis, ¿no? Porque solamente va a haber esclerosis subcondral, leve o moderada. Algo que llama la atención, que dice la bibliografía, es que en vez de haber disminución del espacio, en las fases tempranas suele haber un estrechamiento o en algunos casos un ensanchamiento del espacio articular. Pero en los cambios tardíos ya va a seguir el proceso de anquilosis, ¿no? Tal como se ven en las tomografías de abajo. Es una espondilitis anquilosante. Ya hay prácticamente fusión. El espacio articular está inexistente, sobre todo en esta imagen en C. Hay aumento de la densidad, todo está ocupado por neoformación ósea, ¿no? Osificación de esta articulación. Ya está en un proceso de anquilosis, ¿no? Una imagen compatible con una espondilitis anquilosante. Otra enfermedad que también afecta con relativa frecuencia esta articulación, bueno, no es mucho, mencionan de 5 a un 19%, es la artritis psoriásica. La afectación externoclavicular está asociada a este tipo de artritis y los exámenes, o bueno, lo que se puede encontrar en los exámenes de imágenes, también no van a ser tan específicos. Va a haber una erosión, a veces puede ser unilateral, a veces puede ser bilateral. El estrechamiento tampoco es algo específico de esta enfermedad. Más que todo, el diagnóstico se puede dar por el antecedente de la paciente, ¿no? Con un antecedente ya de psoriasis. Cambios hiperostósicos, cambios erosivos, inclusive puede llevar a la anquilosis también como la espondilitis anquilosante. ¿Cómo se puede observar esta enfermedad? En este caso, el método de elección es la resonancia magnética. Se trató de una mujer de 48 años con psoriasis, y en este caso se le diagnosticó como una artritis psoriásica. Acudía porque tenía un dolor en la parte inferior del cuello, que
que se irradiaba hacia el hombro izquierdo y dolor también al movimiento del brazo. Estas imágenes, la izquierda en STIR y la derecha en T1, ambas en coronal, se observan acá un aumento de señal y en la imagen en T1 una disminución de la señal, una caída de la señal en este borde external. Esto lo consideraron como una pequeña área erosiva y frente al antecedente de la paciente de tener psoriasis, ya fue catalogada como una artritis psoriásica inicial en este caso, ¿no? En esta paciente. Otro tipo de artritis que también pueden afectar esa articulación es la artritis reactiva. Los cambios imagenológicos no van a ser específicos, más que todo el diagnóstico se puede llegar ante la sospecha clínica. Ya sabemos que la artritis reactiva es una artritis no piógena y básicamente se da después de algún tipo de infección. Puede ser infección de la vía urinaria, uretritis, cervicitis o también algunas infecciones intestinales o también de la vía respiratoria alta. Los cambios en la articulación externoclavicular, las primeras etapas suelen ser unilaterales y que se puede ver son esclerosis subcondral, puede ser leve o moderada, estrechamiento del espacio articular, puede progresar una hiperostosis. En general son cambios osteoartrósicos, pero inespecíficos, ¿no? Se pueden observar en cualquier otro tipo de cambio degenerativo, ya antes mencionado. Una en particular que también se debe sospechar y tener en cuenta cuando se observan cambios degenerativos en esta articulación es sobre todo en los pacientes que ya tienen la enfermedad de Crohn o algún tipo de colitis o colitis ulcerosa. En estos pacientes, frente a cambios degenerativos en esta región, en esta articulación externoclavicular, tiene un nombre en particular, ¿no? Recibe el nombre de artropatía enteropática. Justamente es en pacientes que ya tienen un antecedente de Crohn o colitis ulcerosa y que suelen presentar cambios degenerativos a este nivel. También mencionan una enfermedad, más que todo son iniciales, que es el SAFO. Son las iniciales de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis u osteitis. La literatura lo usa como sinónimo en algunas ocasiones, siempre de la hiperostosis externo-costoclavicular o también la osteitis costoclavicular. Entonces, ¿en qué se basa esto? En cambios degenerativos a este nivel esternocostal, esternocostoclavicular, pero concomitantemente con lesiones cutáneas eruptivas. Sospechar de algún tipo de SAFO cuando hay lesiones cutáneas eruptivas y también se dan esos cambios degenerativos en la articulación externoclavicular. Los hallazgos básicamente son hiperostosis, osteosclerosis, que se pueden observar más que todo en los exámenes de tomografía. En particular, en este tipo de enfermedad es de ayuda los exámenes de medicina nuclear, ¿no? La gammagrafía con tecnesio 99, que dejan ver esta hipodensidades, esta captación de la sustancia, ¿no? El tecnesio 99 a nivel bilateral, que tiene un signo característico que se llama cabeza de toro. Esto sí es más específico de este tipo de enfermedad, SAFO. No tienen ese tipo de captaciones, tecnesio 99, algunas de las otras enfermedades ya mencionadas. Y también para mencionar la artritis reumatoide. Esta en realidad puede abarcar cualquier articulación y se puede presentar también. No es frecuente verla, inclusive solamente a veces un 1% de los pacientes con artritis reumatoide presentan afectación externoclavicular, pero también tenerlo en cuenta, cómo se presentan. Las características en esta afectación
son erosiones subcondrales y marginales, estrechamiento del espacio articular. Pueden haber quistes sinoviales, pero estos suelen ser ligeramente un poco más grandes, ¿no? Inclusive a veces llegan a ser tan grandes que pueden simular masas en exámenes de tomografía sobre todo. Y lo que va a representar un nódulo reumatoideo en este nivel. En estas imágenes en tomografía, en corte, bueno, reconstrucción coronal y en corte axial a la derecha, ambas están en ventana ósea, se logra ver cómo hay erosión superficial, ¿no? Aunque es leve, hay un aumento. No hay más que esclerosis, hay erosión, porque si vemos la cortical está hiperdensa, hay una pérdida de la densidad a nivel de la cortical articular de este borde, ¿no? De la clavícula izquierda. Y en imagen de la derecha, sigue habiendo una ligera erosión y adicionalmente se observa un área hipodensa, ¿no? Compatible con un quiste, que es de un tamaño relativamente significativo, teniendo en cuenta que en el examen anterior no se lograba observar. Finalmente, de repente algo hay que tratar es con respecto a la patología traumática de la articulación externo-clavicular. Básicamente se va a limitar a la luxación externo-clavicular. Esta luxación puede ser de dos tipos, la anterior o la posterior. De estas dos, la posterior es la más mortal, ¿no? Se asocia con presiones de estructuras mediastinales, vasculares, nerviosas. Y el abordaje puede ser desde la radiografía, el ultrasonido, la tomografía. Para las lesiones de partes blandas en especial se puede utilizar la angiografía, angio-TC, o inclusive la resonancia magnética. Pero un buen examen de radiografía frente al contexto de trauma sí nos puede hacer sospechar de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, en este caso, bueno, no es una radiografía, es un topograma, pero lo que nos llama la atención es el ligero desnivel, ¿no? Es un ligero desnivel. Si vemos el extremo de la clavícula izquierda, llega más abajo, en cambio el extremo de la clavícula derecha está llegando más arriba. Vemos que este topograma, el examen está centrado, entonces no había alguna explicación para este desnivel. Entonces desde ahí, desde esa sospecha clínica o sospecha imagenológica, podemos pensar que estamos frente a un tipo de luxación. Se puede observar por ultrasonido también. A la derecha es un examen normal. Es un examen normal donde se observa el área articular y los bordes articulares, también los bordes articulares, el área ligamentosa, el espacio interarticular, que lo paso a delimitar con los gráficos. Las imágenes de la izquierda, en un contexto de trauma, reflejan un área hipoecogénica que está en la parte media del espacio interarticular, ¿no? del esternón con la clavícula. Esto en relación a un hematoma. Y según la literatura, se trató de una luxación en este caso, pero anterior. Vemos también una ampliación del espacio clavícula external, ¿no? Externo clavicular. Y esto de azul va a representar el área hipocogénica, que era un hematoma según la bibliografía consultada. Entonces, nuevamente, para sospechar de esta patología es más frecuente que se fracture por lo menos otro extremo de la clavícula o los huesos directamente, pero una luxación es un tanto rara. ¿En qué caso se puede dar? En accidentes de motos, colisiones de vehículos, lesiones deportivas y caídas de una altura, ¿no? Entonces son lesiones de alto impacto. Como ya había mencionado antes, estas se dividen en dos tipos, la anterior y la luxación posterior. La luxación anterior puede complicarse por síntomas de inestabilidad y de las estructuras ligamentosas. Y la luxación posterior, que es la más peligrosa, pero también es la más rara. Es la más mortal, puesto que la presencia de luxación posterior de la clavícula está asociada, ¿no? Con la compresión de estructuras
vasculares o tejidos blandos. Puede ser el plexo braquial, el esófago, la tráquea, los grandes vasos que pasan por ahí. Entonces, en este caso, vemos un examen de radiografía y un examen de tomografía. La sospecha siempre va a empezar por la radiografía. Entonces, bueno, la foto de referencia no está tan bien alineada, pero si vemos el borde derecho clavicular, vemos que hay un cierto tipo de desnivel. Este tipo de desnivel hizo sospechar, frente al contexto de trauma, entonces, que había algún tipo de lesión, y cuando se procedió a realizar la tomografía, se observó, ¿no?, que había una fractura del extremo medial de la articulación externo-clavicular, y el desplazamiento del fragmento óseo fue hacia anterior. Entonces fue una luxación anterior externo-clavicular. Aquí del mismo modo, bueno, nuevamente lo que nos llama la atención es el desnivel. Si vemos el borde superior de la clavícula izquierda, está un poco más arriba que el borde de la clavícula derecha. Entonces, frente a esta duda, se procedió a realizar la tomografía y nuevamente se ve, ¿no?, sobre todo en la imagen B de abajo, como la clavícula está anterior, la clavícula, el extremo medial de la clavícula izquierda está anterior a la clavícula derecha. En este caso, pasó lo contrario. Vemos los exámenes de tomografía y se observa el extremo medial de la clavícula izquierda que se ha introducido, ¿no? Se ha introducido ya prácticamente en la porción anterior del mediastino, y que en cortes más abajo se observa que prácticamente está en contacto con la aorta, con el callado aórtico. En ese caso, estamos frente a una luxación posterior de la articulación de la clavícula, una luxación posterior externo-clavicular. Esta es la más peligrosa. De repente en este caso no ha habido una lesión depositada de la arteria, pero en otros casos esta luxación posterior sí puede comprimir la aorta, puede producir fenómenos vasculares o inclusive laceración de los vasos o de los nervios o cualquier estructura que pase por este nivel. Eso es lo que quería exponer el día de hoy. La verdad que pensé que era un tema corto, pero es bastante largo. Inclusive hay un libro entero solamente que habla de la patología de la articulación esternocostoclavicular.